Comenzó con una oración. Un jefe tribal cubrió su cuerpo en polvo de oro y lo lavó en un lago sagrado como sacrificio. Pero los hombres que escucharon la historia no vieron una oración, vieron una confesión de riqueza inimaginable, desatando una obsesión que costaría miles de vidas. ¿Era El Dorado una ciudad de oro? ¿O era un acertijo divino que el Imperio Español estaba condenado a responder incorrectamente, enloqueciendo en el proceso? Esta no es la historia de una ciudad perdida, es la autopsia de una obsesión maldita. Para entender la maldición, primero debes entender la oración de la que nació. Aparta la mirada de los galeones españoles, de los mapas dibujados con sangre y ambición. Mira en cambio hacia los altos y fríos Andes, a un pueblo llamado Los Muisca y a un cuerpo de agua sagrado, el lago Guatavita. Aquí es donde El Dorado realmente comenzó, no como un lugar, sino como un hombre. Una vez al año, los muiscas ungían a su nuevo líder, pero esto no era una coronación de poder terrenal, era un acto de equilibrio cósmico. El jefe era despojado de sus ropas, su cuerpo cubierto de resina pegajosa y luego cubierto, de la cabeza a los pies, con fino y brillante polvo de oro. Se convertía en una estatua viviente, un recipiente temporal para el mismísimo sol. Él era El Dorado. El Dorado. Era llevado al centro del lago en una balsa cargada de oro y esmeraldas. Mientras su pueblo observaba desde la orilla, silencioso y reverente, él arrojaba los tesoros a las aguas profundas y oscuras. Luego, él mismo se sumergía, lavando el oro de su piel. Debes entender lo que estás viendo. Esto no era una exhibición de riqueza. Era lo contrario. Era un sacrificio. Era una ofrenda a los dioses del inframundo que moraban en las profundidades del lago. El oro no se estaba acumulando, se estaba devolviendo. Era un ritual de humildad, una promesa de que el hombre mortal entendía su lugar en el cosmos. El pacto fue honrado, la deuda fue pagada. Pero entonces llegaron los extraños, hombres que ya habían probado la sangre de un imperio y el oro de otro, hombres que no veían al sol como un dios al que adorar, sino como una forja para los tesoros que anhelaban. Cuando los españoles oyeron los susurros de esta ceremonia, no oyeron una oración, oyeron una confesión. ¿Por qué esta simple historia desató tal tormenta de locura? Porque la mente española ya estaba preparada para la fiebre. Habían visto Tenochtitlan, habían visto Cusco, habían presenciado maravillas que desafiaban su propia imaginación. ¿Por qué iban a creer que esta historia era solo un ritual? Un hombre cubierto de oro debe ser un rey. Un rey cubierto de oro debe tener un reino. Un reino con un rey de oro debe tener ciudades pavimentadas con él. Fue un catastrófico error de traducción, no del lenguaje, sino del alma. Tomaron una historia de deuda sagrada y la convirtieron en un libro de contabilidad de riqueza infinita. Y con esa mala interpretación nació la maldición. No fue un conjuro susurrado por un sacerdote muisca. La maldición era la historia misma, una ciudad fantasma, brillando eternamente justo más allá del siguiente río, detrás de la siguiente montaña, una promesa de recompensa final que justificaba cualquier pecado, cualquier sacrificio, cualquier atrocidad. Los primeros en probar realmente el veneno fueron Gonzalo Pizarro y su lugarteniente, Francisco de Orellana. En 1541 marcharon desde Quito con 200 españoles, miles de porteadores nativos y un rebaño de ganado. Marchaban hacia lo desconocido, armados con poco más que un rumor. La selva no los recibió con oro. Los recibió con una lluvia que nunca cesaba, con insectos que se metían en su carne y con un hambre tan profunda que los llevó a comerse a sus propios perros, a sus caballos, y luego a mirarse unos a otros con una nueva y terrible comprensión. El magnífico ejército de Pizarro se deshizo. Los estandartes de terciopelo se pudrieron.
La brillante armadura se convirtió en una jaula de óxido. Este fue el primer pago que la selva exigió. Desesperado, Pizarro envió a Orellana río abajo para encontrar comida. Nunca regresó. En su lugar, Orellana y sus hombres se convertirían en los primeros europeos en recorrer toda la longitud del río Amazonas. Un viaje de horror mitológico y descubrimiento. Pero no encontraron ninguna ciudad de oro. Pizarro finalmente regresó a Quito tambaleándose con menos de 80 hombres. El resto eran fantasmas, engullidos por el abismo verde. Había perseguido a un fantasma y regresó convertido él mismo en un fantasma. El pacto de los muiscas era de sacrificio para mantener el equilibrio. El nuevo pacto de los españoles era de sacrificio para alcanzar la gloria, y la selva los juzgó por ello. Pero la fiebre no cesó, se intensificó. Cada expedición fallida solo parecía demostrar que el premio debía ser aún mayor, escondido aún más profundo. La maldición tenía un impulso terrible. Se alimentaba del fracaso, se hacía más fuerte con cada hombre que devoraba. Y entonces encontró a su anfitrión perfecto, un hombre cuya alma era un recipiente perfecto para la locura de El Dorado. Lope de Aguirre. Era un noble menor, un veterano de las brutales guerras civiles en Perú, un hombre empapado de violencia y resentimiento. En 1560 se unió a una expedición liderada por Pedro de Ursúa para, una vez más, encontrar la ciudad dorada. Esta expedición no solo fracasaría, se convertiría en un reino flotante de demencia, un microcosmos de toda la obsesión por El Dorado. Mientras descendían por el Amazonas, la paranoia y la ambición de Aguirre hicieron metástasis. Orquestó un motín, asesinando a Ursúa y a cualquiera que lo apoyara. Declaró a su comandante, un noble títere, el príncipe de Perú. Pero ni siquiera eso fue suficiente. El hambre que lo impulsaba no era de tierras o títulos, era por algo absoluto. Pronto hizo asesinar también al príncipe, y entonces, en un momento de suprema y aterradora claridad, Lope de Aguirre, un soldado olvidado a la deriva en un río fangoso en medio de la nada, se declaró a sí mismo soberano. Renunció a su lealtad al rey Felipe de España, el hombre más poderoso del mundo, y le declaró la guerra al Imperio Español. Se autodenominó la ira de Dios. Imagina que estás en esa balsa. El aire está cargado de mosquitos y del hedor de la muerte. El hombre que te da órdenes ya no es solo un amotinado. Cree que es una fuerza divina. Mata a sus propios hombres por capricho. Hace asesinar a su propia hija, Elvira, para que no se convirtiera en el colchón de un villano. Ya no está buscando El Dorado. Él es El Dorado. Un vórtice arremolinado de destrucción y avaricia en forma humana. La rebelión de Aguirre estaba condenada al fracaso. Finalmente, fue acorralado y asesinado por las fuerzas españolas. Su cuerpo fue desmembrado y exhibido en las ciudades de Venezuela como advertencia. ¿Pero una advertencia contra qué? ¿Traición? ¿O una advertencia de que el fantasma de El Dorado, una vez que posee a un hombre, lo llevará a declararle la guerra a la propia realidad? El viaje de Aguirre fue el sermón final y sangriento del mito de El Dorado. Y aquí llegamos al corazón del acertijo. Aquí corremos el velo. La maldición de El Dorado no era que fuera imposible de encontrar. La maldición era que no había nada que encontrar. Los conquistadores no fueron maldecidos por un antiguo espíritu de la selva. Fueron maldecidos por su propio reflejo. El hambre insaciable que proyectaron sobre el mito era simplemente el eco del hambre dentro de sus propias almas. Persiguieron una ciudad donde el oro era tan común como la piedra porque venían de un mundo donde el oro era más valioso que una vida humana. La ciudad nunca fue real, la codicia sí lo era. Contemplaron un acto sagrado de dar y solo pudieron ver una oportunidad para tomar. Esa es la génesis de todas las maldiciones. Algo sagrado, malinterpretado, un espacio sagrado, profanado.
El Dorado no es solo un mito de un siglo olvidado, es una parábola atemporal. Es la historia de perseguir un fantasma y el lento y agonizante proceso de convertirte en uno tú mismo. Es una advertencia de que algunos tesoros no están destinados a ser poseídos y que el fantasma más peligroso es el que te promete todo lo que deseas. La selva no enloqueció a un imperio, simplemente sostuvo un espejo y dejó que el imperio contemplara su propio rostro. Y el rostro que vio estaba dorado por la codicia.